en Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Me gustaría que leyéramos la palabra de Dios todos puestos de pie en referencia a la palabra misma. Y vamos a leerlo todos juntos, como iglesia. ¿Amén? ¿Ya todos lo tienen? Digan amén, si ya lo tienen. Bueno, vamos a iniciar. Hechos 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar, todos juntos, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, oh Dios, glorifica tu palabra, Señor. Tú respaldas tu palabra, Señor. Te pido que obres en nuestro corazón, que como Lidia, Señor, abras nuestro corazón para tu palabra, Señor. Que lleve mucho fruto para la gloria de Cristo, Señor. Que como predicador me ayudes a trazar bien este mensaje, Señor, de tal modo que sea audible, que sea sensible al corazón, que habla nuestras vidas, Señor, y que nos exhorte a seguir adelante, Señor. Te pedimos, amado Padre, que glorifiques a Cristo a través de esta predicación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Y bueno, yo quise traer un mensaje para animar a la iglesia. Pero digo, ¿cómo hacían los apóstoles para animar a la iglesia? ¿Qué hacían los apóstoles para que estas iglesias que se creaban en Asia y en Judea y en Samaria y en todos esos lugares permaneciesen? Y no solo permaneciesen, sino crecieran. Y no solo que crecieran, sino que generaran más misiones. ¿Qué es lo que hacían estos hermanos, estos apóstoles? Bueno, hay varias características que nos da la Escritura, y precisamente el libro de Hechos nos habla mucho de las características que era la iglesia cristiana. Dentro de ellas está que la iglesia tenía una pasión por la oración y asistía a los cultos de oración. Hoy en día son los cultos más descuidados de las iglesias, tristemente, cuando debería de ser a lo mejor el culto donde más deberíamos estar presentes, ¿verdad? Pero nosotros vemos aquí a Pablo y a Bernabé que deciden volver a regresar a las iglesias para confirmarlas, para animarlas, para exhortarlas. Exhortar significa también animar, hermanos, no regañar. Y vemos que regresan y los animan de esta forma y les dicen, ¿qué les dicen, hermanos? Les exhortan ¿a qué? A permanecer en la fe. A permanecer en la fe. ¿Sí? Pablo y Bernabé están hablando de esto. ¿Qué es permanecer en la fe, en primer lugar? Porque nosotros podemos decir permanecer en la fe. Oh sí, yo creo en Cristo y llevo 6 años creyendo en Cristo, o llevo 20 años creyendo en Cristo, estoy permaneciendo en la fe. Quizá no. Quizá no. Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta, la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículo 2. Ahí Pablo da también una característica de qué es permanecer en la fe. Y yo quiero hablarles, hermanos, que permanecer en la fe no solo es creer en Cristo. Permanecer en la fe también involucra permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros permanecemos en la verdad de la palabra de Dios, permanecemos en Cristo, porque la verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios, y cuando nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, no estamos permaneciendo en Cristo Jesús. Jesús dijo, el que permanece en mí, ¿qué? Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Pablo le habla a una iglesia que él había conformado, que él había, ¿verdad?, enseñado, que él había desarrollado, que él había instalado líderes ahí. Y esta iglesia empezaba a desviarse de cierto tipo de doctrina. Y Pablo le tiene que decir, lo voy a citar nada más la parte que quiero decir: no os dejéis mover tan fácil
de vuestro modo de pensar. Ni por carta como si fuera nuestra. Ni que digan que es que el pastor Julio dijo esto, o el pastor Julio escribió aquello, o el hermano fulano de tal dijo esto. No se dejen mover de su manera de pensar. A nosotros nos ha sido entregada la palabra de Dios. Y permanecer en la fe es permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Me gusta más cómo la traduce la Biblia de las Américas, que es una buena traducción también. No apoyo otras traducciones, ¿verdad? Pero dice, si me amáis, si me amas, vas a guardaréis mis mandamientos. O sea, el fruto de amar a Cristo es guardar la palabra de Dios. El fruto de amar a Cristo es permanecer en la fe, permanecer en la sana doctrina, permanecer en la iglesia, permanecer en el amor de Cristo, permanecer en la ayuda mutua, permanecer. Eso significa, hermanos. No nada más es solo que creáis en Cristo. Porque si tú vas a una iglesia católica, dicen creer en Cristo. Si tú vas a una iglesia luz del mundo, dicen creer en Cristo. Si tú vas con los testigos, dicen creer en Cristo. Pero es permanecer en la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Es amar la verdad. Pablo también dice en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, ahorita no recuerdo el versículo, pero dice que los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. Que muchos van a ser engañados porque no aman la verdad. Pablo también le dice a Timoteo que muchos apartarán su oído de la verdad porque tendrán comezón de oír. ¿Por qué tienen comezón de oír? Porque no aman la verdad. No aman la verdad. Y la verdad no es fácil. Pablo le dice a Timoteo que no querrán que sufrir la sana doctrina. Por eso tendrán comezón de oír. Por eso cuando alguien venga y les diga, tú eres un campeón, tú eres un esto, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes lograr con solo declararlo, confesarlo, Dios te ha declarado que tú vas a ser millonario, rico, esto, aquello, y se van tras esas corrientes, porque es lo que quieren. No quieren lo que Cristo está diciendo. ¿Y qué dijo Cristo? El que quiera venir en pos de mí, hágase rico. El que quiera venir en pos de mí, declare y confiese que es grande, que es poderoso, que es un campeón. Eso dijo Cristo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a encontrar. Entonces eso es permanecer en la verdad, hermano. Por eso no es de extrañarse que esas iglesias permanecieran en medio de tan fuerte persecución. Si nosotros leemos en el libro de Hebreos, dice que con gozo recibisteis la pérdida de vuestros bienes. Las iglesias eran sacadas, los hermanos eran sacados de sus propiedades, sacados de sus casas, echados a la calle, expatriados. Y ellos decían, gracias Señor. Por padecer por ti. ¿Qué pasó con Pedro y Juan cuando fueron azotados por el Sanedrín? ¿Qué dijeron? ¿Salieron cómo? ¿Llorando? ¿Salieron diciendo, no, pues ya no vamos a ir a la iglesia? Porque esta iglesia, pues, estamos en la iglesia y nos pegan, nos azotan, hablan mal de nosotros, entonces ya no voy a regresar a la iglesia. ¿Así salieron Juan y Pedro? No. ¿Cómo dice que salió la escritura? Gozosos. Gozosos de haber sufrido por Cristo. Gozosos de decir, gracias Señor, gracias por participar de tus sufrimientos. Eso es permanecer en la verdad, hermanos. Hoy en día tenemos un problema en las iglesias. En el mundo hay una generación que le dicen la generación de cristal.
Pero esa generación tiene rato que la tenemos en las iglesias. Que cualquier cosa dicen, ya no regreso a la iglesia. Pero eso no es padecer por Cristo. Eso no es permanecer en la fe. Eso es ser cobarde. Y huir del sufrimiento, huir del dolor, huir de que blasfemen, de que te hablen mal de ti. Y los cobardes, dice Apocalipsis, son los que encabezan la lista de qué, hermanos. De los que van al lago de fuego y azufre. Y lo puedes ver en Apocalipsis 20, pero los cobardes, incrédulos, idólatras, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces es la forma, hermanos, que nosotros debemos de entender. Debemos de permanecer en la fe. Y no solo permanecer. Judas, el medio hermano de Jesús, hermano del que escribió la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios allá? A ver, búscalo, hermano. Yo no les voy a leer un fragmento, pero quiero que lo busques ahí, en tu palabra, para que veas lo que dice el medio hermano de Jesús. Es Judas, capítulo 1, versículo 3. Y Judas dice, yo quería hablarles de la salvación, yo quería hablarles y gozarme con ustedes de la salvación, pero debido a las noticias que me están llegando, tengo que decirle, ¿qué dice? Exhortaros a contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? El versículo 4, porque han entrado encubiertamente hombres engañadores. Hermano, ¿sabes cuál es la lucha espiritual real? Algunos por ahí andan haciendo lucha espiritual atando a Satanás, atando demonios, no sé, lanzando vino, vinagres, aceites. La lucha espiritual real que nosotros tenemos es contra la mentira y el engaño de Satanás. Esos son los dardos de fuego del maligno. Esos son los dardos que nos lanza. Y por eso tenemos el escudo de la fe. El yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque Satanás va a atacarte con dudas acerca de si creíste realmente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de repente no me vas a decir, ¿hay alguien aquí que no haya pecado delante de Dios después de ser cristiano? ¿Hay alguien que ayer no pecó delante de Dios? Si alza la mano le voy a decir mentiroso, ya pecaste. Hermano. Y entonces viene Satanás y te dice, ya ves, no eres cristiano. Y ataca con dudas. Por eso dice Pablo, ponte el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la única arma ofensiva que tenemos contra Satanás. ¿Cuál es la espada del Espíritu, hermanos? La palabra de Dios, la Biblia que tienes ahí en tus manos. Esa es la espada del Espíritu. Ahí están todas las promesas del Señor. Ahí está con lo cual nos podemos defender contra los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son esos dardos? Precisamente el engaño de Satanás. Eclesiastés dice, como dardos de fuego, ¿verdad? Son las enseñanzas de un buen maestro. Así Satanás tiene sus dardos de fuego de falsas doctrinas. ¿Y cómo contrarresto eso? Con la fe y con la palabra de Dios. Permanecer en la fe es eso, ¿sí? Como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14, Pablo hablando de nuestra lucha espiritual, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice Pablo, por tanto, como nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales, toma toda la armadura de Dios, tómala toda. ¿Para qué? Para que habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. ¿Sabes una cosa? Por eso no estoy a favor de los que andan buscando demonios por todos lados. Lo que Dios no quiere es que no te muevas de donde estás. Dice Pablo, estar firmes
en la posición donde estás. Que Satanás no te robe terreno. Como dice también el apóstol Pablo, que Satanás no gane ventaja alguna contra vosotros. Que Satanás no te haga retroceder del lugar donde estás, de la fe donde estás, de la doctrina donde estás, del amor a la palabra de Dios. Esa es la lucha espiritual. Por eso Pablo dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego lo vuelve a repetir, ¿verdad? Y Pablo dice, está, o sea, da un mandato. Estad pues firmes y permanecer en esa firmeza, hermanos. Eso es permanecer en la fe. Eso es lo que, como los apóstoles alentaban a la iglesia a que permaneciese en medio de cualquier circunstancia. Porque va a haber tiempos de bonanza. Va a haber tiempos donde el mar del mundo va a estar tranquilo. Pero de repente se va a embravecer. Y van a venir las pruebas, las tribulaciones, las luchas. Y es donde muchos cristianos retroceden. Y algunos dicen, mejor me iba cuando estaba yo en el mundo. Y si ves ese pensar, estaba también en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. ¿Y qué decían cuando vieron que no había comida? Que les empezaba a dar sed de repente. Mejor estábamos en Egipto. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Por qué quedó postrada en el desierto? Porque nunca sacaron a Egipto de su corazón. Nunca lo sacaron. Siempre añoraron Egipto aunque eran esclavos. Si el Señor te llamó a libertad, ¿por qué sigues añorando la esclavitud del mundo que solo te va a llevar a una condenación? El desierto es difícil, sí, hermano, es difícil. Jesús no nos engañó. Él dijo que iba a ser difícil. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. La traducción quizá más literal debería ser sinuoso, que es un camino sinuoso, difícil, peligroso, pero es el camino que te lleva a la vida eterna. El otro camino, que es ancho, espacioso, super carretera, 4 carriles, donde puedes ir con tus Lamborghini si quieres, ese te lleva a la perdición. A lo mejor te permite disfrutar muchas cosas, pero te va a llevar a la condenación. Te va a llevar a la condenación. Oh, si en verdad eres cristiano, si en verdad has recibido a Cristo y el Satanás te hace retroceder de tus convicciones y te hace naufragar, como dice Efesios capítulo 4, que dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con artimañas, ¿verdad? Las herramientas del error. ¿Qué sucede cuando yo permito que me lleven con doctrinas extrañas? Tu salvación no se va a perder. Obviamente que no, esa está garantizada si en verdad has creído en Cristo, si en verdad has nacido de nuevo. Pero sí, lo que va a hacer Satanás es nulificarte para que no seas productivo para el Evangelio y dañar a tu familia. Eso sí. Y más si eres varón, si eres cabeza de hogar. Porque Dios nos ha dado una autoridad en el hogar. Varones tenemos doble responsabilidad. Entonces la palabra de Dios nos manda y nos exhorta a eso, a permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque en este mundo vamos a tener varias luchas. ¿Por qué, hermanos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 nos dice: sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo quién, hermanos? Bajo el maligno. Jesús dijo: si el mundo me aborreció, a ustedes les va a aplaudir. Ah, no, eso no dijo. Si el mundo me aborreció, ¿a ustedes qué? Los va a aborrecer también. Joven, tú vas a ser tentado mucho en la universidad y en las escuelas por tus compañeros de trabajo, por tus maestros. Te van a ridiculizar enfrente, se van a apartar de ti, te van a dejar solo, pero tienes que permanecer en la fe.
Porque seguir la corriente de este mundo solo te va a llevar a una destrucción para tu vida. Y si eres de Cristo, te va a llevar a que seas una persona nulificada para darle la gloria y la honra al Señor. Y que entonces te cases con un impío inconverso o te cases con una impía inconversa y entonces tu estado sea tremendo. No, joven, permanece en la fe. Aunque te cueste lágrimas, aunque te cueste dolor, aunque te cueste angustia, permanece en la fe porque a eso Dios, el Señor, nos ha llamado. Si queremos ser una iglesia bíblica unidos en Cristo, si quieres ser una iglesia que trascienda, tiene que ser una iglesia que tome la convicción de permanecer. Eso te puede llevar a que tu familia se aparte, a que tus hermanos, tus tíos, tus primos te desechen. Eso te puede llevar a que el mundo no se acerque a ti. Eso te puede llevar a la pérdida de tu negocio. Eso te puede llevar, y digo te puede, no necesariamente que te lleve, te puede llevar a la pérdida de tu trabajo. Pero ¿qué es más importante para ti? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Un día un pastor hizo un simbolismo, me gustó mucho. Trajo una cuerda larguísima. Hagan de cuenta que yo lanzaba una cuerda desde aquí hasta Veracruz. Y esta partecita la pintara de rojo. Y les dijera, esta es nuestra vida aquí en la tierra. Y todo esto es la eternidad. ¿Qué quieres disfrutar? ¿Esta parte o esta parte? ¿Vas a arriesgar todo por esto? ¿O vas a arriesgar todo por eso? En Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, vayamos a Hebreos capítulo 12, por favor, hermanos. Versículos 1 y 2. Yo voy a pedirle ahora a un varón, a mí me gusta que la iglesia participe, un varón que con voz de hombre lea versículo 1 y 2, por favor, fuerte. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Cómo Jesús le hizo para soportar la cruz? Para soportar la ira que caía sobre él en la cruz del Calvario. Para antes, en Getsemaní, hermanos, la angustia de Cristo no era la muerte. La angustia de Cristo no era la cruz. La angustia de Cristo no eran los clavos. La angustia de Cristo es que él iba a soportar la ira de Dios. ¿Qué dice el profeta Isaías? Con todo eso Jehová quiso quebrantar. Esa era la agonía. Por eso dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿cómo Jesús pudo enfrentar la cruz? Viendo hacia adelante. Viendo qué iba a pasar más allá de la cruz. ¿Qué dice? ¿Puso el gozo en qué? ¿Qué dice ahí Hebreos 2? ¿En dónde puso el gozo? En lo que iba a pasar, en el resultado, en el fruto de la cruz, que iba a llevar muchos a salvación.
Él puso en eso su vida, Él puso en eso su vista. Y es lo que nos exhorta a nosotros. No mirar las aflicciones, las tormentas que pasemos aquí, sino mirar, como dice el apóstol Pablo, al galardón que nos espera en la eternidad, hermanos. Poner nuestra mirada allí para permanecer en la fe. Porque si tú empiezas a poner tu mirada en las pruebas, en las tribulaciones, te va a pasar lo de Pedro, que empezó a caminar sobre la tormenta, pero empezó a quitar sus ojos de Cristo y lo empezó a poner en las olas del embravecido mar y se empezó a hundir. Tenemos que poner nuestra mirada en el gozo que nos espera. Porque si tú la pones en este mundo, no vas a permanecer en la fe. Tenemos que ser fieles a la verdad de Cristo. Tenemos que ser fieles. El apóstol Pedro, es que no solo Pablo, no solo Juan, Pedro también nos habla de esto. Miren, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el apóstol: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Por un poco de tiempo, dice Pedro. ¿Por qué Pedro dice por un poco de tiempo? Porque es eso esta vida, hermanos. Esta vida es un poco de tiempo comparado con la eternidad que nos espera en Cristo, con el gozo que nos espera. Oye a Pablo decir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para ti. Cosas maravillosas. Juan que dice: calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas. Hermano, ¿qué nos espera? Hay algo sublime y todavía algo más grande. Ver a Cristo cara a cara, platicar con Él, andar con Él, tener una comunión viva con Él, que es el galardón más grande que vamos a recibir. Pero aunado a eso vamos a recibir otros galardones. Y aunado a eso estaremos viviendo en mansiones que el Señor nos va a preparar. Dice, Él lo dijo en Juan 14: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es un poco de tiempo, hermanos, no es mucho. Recuerdo que vi la película Apóstol Pablo, que estaba bien desvirtuada con respecto a la Biblia, ¿verdad? Pero hubo una frase que me gustó de Lucas cuando está visitando a los hermanos que les van a abrir las puertas del Coliseo Romano para ser devorados por los leones. Y les dice: hermanos, los alienta así: hermanos, 5 minutos de sufrimiento por una eternidad de gloria. 5 minutos de sufrimiento por una eternidad de gloria. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a elegir los 5 minutos o vas a elegir la eternidad de gloria? ¿Vas a poner tu vista en los 5 minutos o vas a poner tu vista en la eternidad? Recordemos que Pablo, cuando les estaba hablando esto en Hechos 14, en el versículo 19, Pablo venía de levantarse, de haber sido apedreado no muchos días antes. Y exhorta a los hermanos: permanezcan en la fe, hermanos. Esto que ustedes ven que me ha acontecido, esto que ustedes ven que les está aconteciendo, no debe de moverlos de su forma de pensar. No debe de moverlos de la verdad de Cristo. Porque es necesario y es así. Por cuanto eres de Cristo, no eres de este mundo, vas a pasar de repente momentos muy difíciles en tu vida, y lo que debes de hacer es no apartarte de la verdad, es no apartarte de la fe, es no apartarte de Cristo, es no apartarte de la iglesia. Es más cuando tienes que buscar a la iglesia, es más cuando tienes que buscar a los santos, es más cuando tienes que orar, es más cuando tienes que aferrarte al Señor, cuando estés más y más en la lucha.
Es más cuando tenemos que hacerlo, porque tenemos que reconocer que somos débiles y que necesitamos la fortaleza del Señor y necesitamos la ayuda del hermano. Eso la Biblia nos habla. Por eso Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Congréguense aún más en la medida que vean que aquel día se acerca. Hermanos, estamos viendo, y por eso esa palabra que Dios puso en mi corazón, estamos viendo lo que se está aproximando. Yo no sé si lo estás viendo. 2023 están pronosticando una crisis económica mucho peor a nivel mundial que la que estamos viviendo ahorita. Mucho peor. Y no lo digo yo, lo dicen los analíticos, economistas. Viene una crisis tremenda para el 2023. El avance de la ideología de género. ¿Qué vas a hacer? Cuando a tu hijo o tu hija le inculquen eso y las autoridades digan que no puedes oponerte, porque te costará 5 años de cárcel, como está sucediendo ahorita en Canadá, como quieren ponerlo ya en Estados Unidos también, como quieren hacer en esos estados y en esos países de Europa, de América, que un niño siquiera a los 6 años puede cambiarse de sexo y no pedirle autorización a sus padres, y si el padre se opone se va a la cárcel por la autoridad. Jesús dijo que antes de su venida serían los días como Sodoma y Gomorra. Estamos viendo este avance de la ideología de género. No sé si sabes, pero en nuestro país ya van 5 o 6 estados que aprueban la ley anticonversión. ¿Sabes qué es eso? Que si una persona del LG, no sé qué rollos más, viene y te pide ayuda para salir de la situación en la que está, tú no puedes dársela. Porque si se la das, te vas a la cárcel. Esa es la ley anticonversión. Esa es la ley que están promoviendo ahorita. Como pastores, como predicadores, como hermano en Cristo Jesús, no vas a poder decirle a un homosexual que está en pecado y que necesita arrepentirse y creer en el Evangelio. Porque si te denuncian, o alguien que te oiga te denuncia, te vas a ir a la cárcel. Es un panorama que se nos está abriendo, hermano. El aborto, el libertinaje. Cada día estamos viendo la pornografía en todos lados. Cada día en las caricaturas la sacan con menos ropa los personajes. Y están invadiéndonos. Y estamos viendo todo eso. Y como cristianos es cuando más deberíamos meternos con el Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso es permanecer en la fe. Es cuando tú sabes también que eres débil y que por ti mismo no vas a poder. Entonces, ¿qué dices? Yo voy con los hermanos. Yo voy con los hermanos. Porque la iglesia, eso somos. Somos santos por la gracia del Señor, pero somos débiles pecadores que necesitamos de la gracia del Señor y necesitamos de tu ayuda y necesitas de nuestra ayuda. Que necesitamos orar los unos por los otros y fortalecernos ante todo lo que se está viviendo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a hacerle para estar así, firmes en la fe? Poniendo nuestra mirada en lo que nos espera en Cristo Jesús. No en la tormenta, no en el huracán, no en las aflicciones, tribulaciones, sino poniendo nuestra mirada en la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. No pongan su mirada en las cosas de la tierra, sino pongan su mirada en Cristo y en el galardón que nos espera. En resumidas, esos 3 versículos.
El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, Pablo le estaba diciendo, si tú analizas el versículo 1, Pedro a los expatriados del Poncio, de Capadocia, gente que había sido echado fuera de su nación, quizá por causa de Cristo, ¿verdad? Y entonces empezaron a pasar persecuciones también y todo, y estaban sorprendidos. Como a veces muchos cristianos dicen, ¿por qué me pasa a mí esto si soy un hijo de Dios? Y Pedro te responde, no te sorprenda. No te causa extrañeza, no es algo extraño, es normal que un hijo de Dios pase por tribulaciones, por persecuciones, por pruebas, por luchas, es normal. Y continúa, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Santiago, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job perdió hijos, perdió casa, perdió bienes, perdió esposa. ¿Qué es lo único que no perdió Job? La fe. Aún en medio de su lucha y todo, permaneció en esa fe. Aún en medio de sus dudas y que quería justificarse delante de Dios, buscaba a Dios, aunque a veces erróneamente, lo que tú quieras, pero él permaneció en esa fe. En su debilidad, él se aferró a Dios. Y dice la palabra de Dios que él es bienaventurado y es justo. Y es más, en el libro del profeta Ezequiel dice que si Dios enviara plagas, pestes y todo, solo Daniel, Job, ¿y cuál otro? Bueno, son tres. Librarían sus vidas de ese juicio, por causa de su vida. Pero hermano, los analíticos, los que han metidos a investigar eso, dicen que la prueba de Job no duró una semana, no duró un año, duró 40 años. 40 años en enfermedad, 40 años con sarna, sin dinero, sin hijos, sin esposa, sin casa, sin nada. Y su fe ahí permaneció. Pero dice la palabra de Dios que luego Dios le repuso todo y lo bendijo grandemente. ¿Sabes qué? La vida de Job es un símil de nuestra vida cristiana. En este mundo vamos a padecer. Jesús dijo, si no estás dispuesto a perder todo, no me sigas. Pero si tú estás dispuesto a perderlo todo, yo al final te voy a recompensar grandemente. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos seremos recompensados grandemente por el Señor. Y nunca perderemos esa recompensa. Aquí podemos tener una casa, viene un temblor y nos la hace cachos. Viene un incendio y la consume. Tienes un carro, un accidente y hasta ahí llegó. Dinero en el banco, viene una crisis económica y se acabó. ¿Cuántos les sucedió en el 90 y pico que vino la crisis económica y todos los ahorros bancarios que tenían se hicieron cachos? Jesús dijo, todo eso, el orín y la polilla lo destruyen. Pero si tú haces tesoros en el cielo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nunca, nunca serán destruidos.
será una herencia que viviremos para siempre. Permanece en la fe. Permanece en la fe, hermanos, porque es la verdad. Y seguir la verdad cuesta, pero es el único camino. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 11, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y luego dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué, hermanos? Padecerán persecución. Esa es la verdad. ¿Qué pasa hoy en día en muchas iglesias? En muchas iglesias con la pandemia, algunas iglesias cerraron, ya no tienen miembros. Otras iglesias se disminuyó la membresía tremendamente. Hermanos ya no regresaron. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a sufrir, hermanos. No les enseñaron a padecer por causa de Cristo. No les enseñaron a menospreciar sus vidas hasta la muerte. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11? Que lo encuentre primero, que lo lea, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice? A ver, que lo lea fuerte, por favor. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién vencieron ellos? Versículo anterior. Al acusador, a Satanás. Dice, y ellos le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Es decir, por medio de la fe en Cristo, de que entender que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que Él nos redimió con su sangre, con su vida, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Estás dando testimonio de Cristo? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es la forma de vencer al enemigo, hermanos. No hay otra manera. Tienes que estar dispuesto a sufrir. Tienes que estar dispuesto a padecer, si así Dios lo dispone. Si así Dios lo pone. Eso están sufriendo nuestros hermanos en diversos países. En Corea del Norte, en Laos, Vietnam, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán. Y hay como 70 países donde la iglesia está sufriendo terrible persecución. Y ojo, año con año se está incrementando la persecución en todo el mundo. No nos extrañe con lo que estamos viendo que muy pronto seamos perseguidos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El Señor Jesús le dio una palabra a los discípulos. Y esa palabra nos la va a dar también a nosotros. Cuando dicen, Señor, todos se van. ¿Qué les dice el Señor a los discípulos? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro, hermanos? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A eso es lo que nosotros estamos. ¿A quién podemos ir? ¿Al Papa? ¿Al presidente? ¿A los partidos políticos? ¿A las denominaciones? Solo Cristo. Solo Cristo tiene las palabras de vida eterna. Y quiero cerrar con estas dos citas que voy a decir. 2 Corintios capítulo 4,
versículos 16 y 18, hermanos. Por tanto, no desmayamos. Antes, porque nuestro hombre exterior se va desgastando por las pruebas, por las luchas, por todo, ¿verdad? Pablo decía, se va desgastando este hombre interior. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿se acuerdan de Pedro? Este corto tiempo. Pablo le llama momentáneo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿son qué, hermanos? ¿Te acuerdas que dijo Hebreos cómo Cristo menospreció la cruz? ¿Cómo menospreció lo propio? Mirando hacia adelante, a lo que iba a acontecer después. Es lo que Pablo nos está aquí diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué no ves, hermano? Yo no veo la gloria que me está esperando allá arriba, ¿o tú la ves? ¿Verdad que no? No la podemos palpar. Pero sin embargo es una realidad. Y Pablo dice, no veas lo que se ve, ve lo que no se ve. Velo por los ojos de la fe en Cristo Jesús, que te espera una bendición que este mundo jamás te la podrá dar. Ni todo el dinero de este mundo es comparable a lo que nos está esperando en Cristo Jesús, hermano. No es comparable. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, eres heredero y coheredero con Cristo si es que padeces juntamente con Él. Entonces, hermano, la salvación es por obras. No, es que si eres de Cristo, como dijo Pablo a Timoteo, vas a padecer. Va a haber momentos muy difíciles en tu vida, va a haber momentos muy angustiantes de frustración, pero dice Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, otra vez Pablo, fíjense, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable en absoluto, hermanos. Lo que tú puedas pasar aquí no es comparable con la gloria que nos está esperando en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo llegar a ser una iglesia que tenga impacto en esta sociedad, que no pasen unos 2 o 3 años y deje de existir? Si entiendo que debo de permanecer en la fe, si entiendo que van a venir las tribulaciones y las persecuciones, pero me sostengo pensando en lo que me está esperando en Cristo Jesús, en esa gloria, venidera, en esa gloria tan maravillosa que el Señor está esperando para los que le aman. Por eso Apocalipsis cierra con esta frase: el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Ven, Señor. No solo por la maldad que hay en este mundo, no solo por las tribulaciones que hay en este mundo, no solo por lo que podamos afrontar, sino porque queremos que disfrutar ya del Señor, queremos ya estar con Él. Pablo no lo dijo, no sé qué hacer. Si irme ya con el Señor, porque estaba a punto de ser martirizado, o quedarme aquí por causa de la obra. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra mirada, nuestro anhelo. Ven, Señor Jesús. Así nos podemos sostener, hermanos. Y así nos podemos animar unos a otros. Cuando veas a un hermano que está padeciendo lucha, necesidad, dile: hermano, te animo a permanecer en la fe. Te animo a seguir adelante porque te espera una gloria en Cristo Jesús. No es comparable lo que estás padeciendo con lo que te espera en Cristo Jesús.
No te apartes del caminar, no te apartes del andar, no te apartes de la iglesia. Persevera, hermano, ánimo, tú puedes en el nombre de Cristo. Fortalécete en el Señor. Voy a estar orando por ti. Entonces, veremos lo que sucedió en estas iglesias. Algunos datos estadísticos dicen que al final de la era apostólica, hermanos, algunos dicen que eran más de 800,000 cristianos, después de ser 120 en el aposento alto. Pero así enseñaban. Por eso la iglesia, aunque padecía, se multiplicaba. ¿Por qué? Porque los hermanos se gozaban en el padecimiento, se gozaban en la tribulación, se gozaban en afrentas, se gozaban en burlas, se gozaban. Y seguían predicando a Cristo, no importaba su situación. Si en la cárcel predicaban en la cárcel, si en las mazmorras predicaban en las mazmorras, ahí tienes a Pablo en el calabozo, adorando, alabando a Cristo y predicando el evangelio allá adentro. No se callaban, estaban con gozo del Señor, alabando al Señor en medio de la situación. ¿Por qué? Por la gloria venidera que les estaba esperando, hermanos. Es lo que nosotros debemos de pasar. Abraza tu cruz, abrázala y gózate. No sueltes al Señor, permanece en la fe, para que no sean 6 años, sino sea hasta que Cristo venga, que esta iglesia sea luz en medio de Jico, sea luz en medio de esta ciudad que necesita luz. Testifica de Cristo, habla de Cristo, da testimonio de Cristo. Si se burlan, que se burlen, ¿qué importa? Si te dejan de hablar, que te dejen de hablar. No sigas a la gente, no trates de agradar a la gente, agrada a Cristo. Sufre con Él, padece con Él, llénate de Él, gózate de Él, porque Él te va a recompensar. Y de Él viene la recompensa, dice el Señor. Y esa recompensa, repito, hermanos, nadie te la va a quitar. Porque en el cielo no hay crisis económica, en el cielo no hay inflación, en el cielo no hay terremotos, en el cielo no hay maremotos, en el cielo no hay ladrones. ¿Qué quieres? ¿Agradar al Señor? No importa lo que venga. Señor, aquí estoy. Si vienen tribulaciones, aquí estoy, Señor. Si vienen persecuciones, aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti, Señor. Por causa de que Cristo sea glorificado en esta tierra. Que Cristo sea glorificado en Jico a través del testimonio de ustedes, hermanos. Ese es el ánimo que yo les estoy dando. Padezcan por Cristo. Anímense a padecer, a sufrir afrentas, burlas, desprecios. Por Cristo Jesús. Porque la recompensa viene de Él. Anímate a hablarles a otros de Cristo. Porque lo único que va a salvar a la gente, dice Pablo, es la locura de la predicación. Anímate a hablarles a otros. Sirve en la iglesia, gózate en la iglesia. No tienes dinero para venir, camina, hermano. Pero ven, no sueltes la iglesia. Estoy en muchas luchas, estoy en muchas tribulaciones. Asiste más todavía a la iglesia. Y habla con los hermanos. Puedes orar por mí, hermano. Estoy padeciendo, estoy sufriendo. Está pasándome esto, me están echando de la casa. Se están burlando de mí, me acaban de correr el trabajo. Habla con los hermanos para que los hermanos te apoyen en oración y en lo que puedan apoyarte materialmente. Y entonces seas fortalecido por la gracia del Señor a través de su cuerpo, que es la iglesia. Pero no te alejes, porque es lo peor. Permanece. Porque recuerda que no van a ser pocas, van a ser muchas esas situaciones que van a venir a tu vida. Pon tu mirada en Cristo. No pongas aquí. No pongas tu mirada en esas iglesias que te están adulando. No pongas tu mirada en esas iglesias que solo están predicando cosas de este mundo. No lo pongas. Ponlo en Cristo. Que solo exaltan tu yo y no exaltan a Cristo. Que te hacen ser más egoísta, ambicioso. No te dejes atraer por ellos. Permanece en la verdad. Permanece en la fe.
Si un hermano me habló feo, ¿qué importa? Bendícelo. Ora por él. Pero no te vayas. Permanece. Permanece. Yo quisiera que inclináramos nuestra cabeza y que hablaras con el Señor. Voy a dar 5 minutos para que hables tú con el Señor. Yo luego voy a hablar. Y si este mensaje habló a tu corazón, de que aún no has consagrado bien tu vida al Señor, aún estás titubeando en medio de las pruebas, de las tribulaciones, es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Tomo la decisión de serte fiel. Solo dame la fuerza, la gracia para hacerlo, Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Y aférrate a Él con todo tu corazón. 5 minutos, hermanos, para que hables con el Señor.